Señor, buenos días, hermanas. Les doy la bienvenida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos agradecidos al Señor por permitirnos estar una vez más aquí en su casa para seguir compartiendo la palabra del Señor en este día tan especial para las mamitas, por su día, ese día. Pues un saludo para todas ellas, para los que están aquí presentes y para los que nos van a ver por el Facebook. Amén. Entonces, hermanas, vamos a orar primero para pedir la dirección del Señor, del Santo Espíritu en esta mañana, que nos ayude y nos dirija y nos haga entender esta porción de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por traernos, Señor, gracias por levantarnos temprano, Señor, en este día, Padre, tan especial para nuestras madres, Señor. Bendito Dios, pero no hay mejor lugar donde nosotros pudiésemos estar, Señor, si no es aquí, Señor, en este lugar que tú has separado, Señor, para venir a ti, para venir a escuchar tu palabra, para estar en comunión contigo, uno con otros, también con nuestros hermanos, Señor. Y en esta mañana, Padre, que vamos a meditar en tu palabra, seas tú a través de tu Santo Espíritu dirigiéndonos, Señor, dándonos sabiduría para entender, para comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que tu palabra dé fruto, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno. Te pido también especial, Señor, que seas tú dirigiéndome, Padre, poniendo, Señor, guiándome a través de tu Santo Espíritu. Padre, que no sea mi carne quien hable, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, hablando a tu grey. Gracias, Señor, te doy en esta mañana, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas. Entonces estamos en el libro de la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Ya estamos terminando ya esta primera carta, estamos en el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 5 al 9. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Tomen asiento, hermano. Como les dije, ya estamos terminando esta primera carta del apóstol Pedro, ¿no? Y es bueno recordar, ¿no?, algo del contexto rápidamente, ¿no?, algo del contexto en el cual fue escrito esta carta. Dice que era aproximadamente el año 64 después de Cristo, ¿no?, que Pedro escribe esta carta a los expatriados, como dice en el capítulo 1, versículo 1, que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Estas eran provincias del Imperio Romano, lo que hoy nosotros conocemos como Turquía, ¿no? Y en este contexto, Roma se encontraba en un tiempo difícil. Recordemos, Roma había sido destruida por un incendio provocado por el emperador Nerón, ¿no?, en su afán de querer reconstruir la Roma antigua. Y viendo pues que los ciudadanos romanos estaban buscando un culpable, estaban echándole la culpa a él, aunque él había sido que lo había mandado él, ¿no?, astutamente, le echa la culpa a los cristianos, que ya de por sí, ¿no?, eran perseguidos, ¿no? Antes de esta acusación ya eran ellos perseguidos, eran odiados por la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos no se sometían, pues, ¿no?, a la cultura romana, que ellos adoraban a dioses falsos, ¿no? No se sometían a adorar
al César, que ellos le consideraban también como un dios, ¿no? Por esto ya los creyentes eran odiados y eran perseguidos, ¿no? En peor de los casos eran encarcelados y muchos de ellos eran asesinados por el simple hecho, ¿no?, de ser leales a Jesucristo. Entonces, esta carta, el apóstol Pedro lo escribe con el afán de fortalecerlos, ¿no?, darles ánimo, aliento y fortaleza a aquellos hermanos que estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo tribulación y estaban sufriendo por ello, ¿no? Este fue el propósito por el cual el apóstol Pedro escribe esta carta, ¿no?, así en grandes rasgos. Y la semana pasada, como le dije, ya iniciamos este capítulo 5 con nuestra hermana Rosario, y que nos habló acerca de la exhortación que hace el apóstol Pedro, ¿no?, a los que estaban de líderes en la iglesia. Aquí dice la palabra ancianos, que muy bien se puede, ¿no?, puede escribir el pastor, pero también a los líderes de la iglesia, ¿no? Ancianos aquí no se estaba refiriendo, como decía nuestra hermana Rosario, a una persona de edad, ¿no? O sea, no era anciano en sentido de edad, sino era anciano en sentido de la posición que ocupaba en la iglesia, ¿no?, de liderazgo, ¿no? Entonces, anciano se refería a las personas que tenían un grado de responsabilidad, de liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Y estas personas eran personas maduras espiritualmente, ¿no? A ellos se le hace una exhortación que dice en el versículo 2. ¿Cuál es la exhortación que se le da a estos ancianos, a estos líderes de la iglesia? Que apacienten la grey, ¿no? Que apacienten la grey. Entonces, les estaba dejando una gran responsabilidad, el de cuidar la iglesia, el de proteger a la iglesia, el de nutrir, de alimentar a la iglesia, ¿no? Sabiendo que nuestro Señor es poderoso y Él lo puede hacer, ¿no? Pero Él le ha encomendado esta función, ¿no?, a los líderes de la iglesia, a los ancianos, ¿no?, a los hermanos que van alcanzando una madurez en los caminos del Señor, ¿no? Es una gran responsabilidad que cada uno de nosotros como líderes, y cada uno de nosotros tenemos, ¿no?, y que en su momento vamos a dar cuenta, ¿no?, ante el Señor de la grey, ¿no? Entonces, ahora Pedro, dejando de lado a los líderes, pastores, ¿no?, ahora se va a abocar a partir del versículo 5 a la exhortación al resto de la congregación, al rebaño, al rebaño, ¿no?, del Señor. Saben que nosotros somos rebaño del Señor y nuestro pastor es Jehová, ¿no? Nuestro pastor es el Señor Jesucristo, ¿no? Él es el príncipe de los pastores, como dice en el versículo 4. El príncipe de los pastores, Él es el pastor que nosotros tenemos y que muy bien lo grafica en el Salmo 23, ¿no? Él es mi pastor, nada me faltará. Nosotros, hermanos, somos parte de su rebaño, de su redil, ¿no? Entonces, ahora el apóstol Pedro, ¿no?, a partir del versículo 5 va a hablar a ese rebaño del Señor, ¿no? Después que ha hablado ya a los líderes, les ha señalado la responsabilidad que ellos tienen, ahora a partir del versículo 5 va a hablar al resto de la congregación. Por eso el versículo 5 dice, ¿no?, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, ¿no?, y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, una vez que ha dado tremenda responsabilidad a los líderes, ahora va a dar una orden al resto de la iglesia, ¿no?, para que en obediencia se sometan a sus líderes, como dice, ¿no? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Se dirige ahora, en primer lugar, a los jóvenes, ¿no? Y sabemos, aquí todos hemos sido en un momento jóvenes, bueno, acá vemos una jovencita, pero todos hemos pasado por esa etapa, ¿no?, de la juventud, y sabemos que en esa etapa, pues, muchos de nosotros somos llevados por nuestras propias ideas, ¿no?, más aún cuando no conocemos del Señor. Y cuando conocemos del Señor también a veces, ¿no?, nuestra
nuestra juventud, nuestros impulsos, no nos llevan muchas veces a comprender, ¿no?, a los líderes, a los que el Señor ha puesto, ¿no?, en liderazgo, a las personas más maduras en la congregación, ¿no? Como jóvenes tendemos a ser reacios, ¿no?, a lo que los líderes muchas veces dicen, ¿no? Tenemos a cuestionar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿No? ¿Por qué así? ¿Por qué no de esta manera? ¿No? Tenemos a cuestionar como jóvenes, ¿no? Y nosotros también debemos recordarnos cuando hemos sido jóvenes, ¿no? Cuestionábamos todo, ¿no?, lo que las personas mayores nos decían. Entonces, en este contexto, Pedro le escribe a los jóvenes, ¿no?, porque juntamente con el resto de la congregación tenían que estar en unidad, tenían que estar unidos, porque ellos estaban siendo perseguidos, ¿no? Y si se dividían, si ellos querían hacer producto de su juventud, ¿no?, ir por sus propios caminos, ¿no?, iban a tener mucha dificultad, ¿no?, mucho más de lo que ellos tenían. Entonces Pablo se aboca a hablar a los jóvenes para que estén en unidad y poder salir airosos de las confrontaciones que iban a tener ellos, pero sobre todo para las relaciones interpersonales entre hermanos, ¿no? Entonces, esta es la idea que tiene Pedro, ¿no?, de que los jóvenes tenían que someterse a las autoridades, ¿no? Dentro de la iglesia el Señor ha establecido un orden, ¿no? ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿no? Ya hemos visto en capítulo anterior que Dios es un Dios que ha establecido, ¿no?, un orden en la sociedad, en la familia, en el gobierno, dentro de la iglesia, ¿no? Ha establecido una autoridad y hay autoridad sobre nosotros, ¿no? Dentro de la iglesia hay autoridades sobre nosotros, pero estas autoridades también tienen que estar sujetas a otra autoridad que es Dios, ¿no? Todos estamos bajo una autoridad, ¿no? Entonces, Pedro le habla a los jóvenes, diciéndole que se sometan a las personas, a los ancianos, sabiendo pues que las personas ancianas, ¿no?, dentro de la iglesia, algunas son más maduros espiritualmente, ¿no? Tienen mayor experiencia en la vida por ser ya personas de mayor edad que los jóvenes y tienen una estabilidad también emocional, ¿no? Ahora, hay excepciones también, ¿no? Hay jóvenes que también pueden comportarse de la misma manera, ¿no? Pero no es la regla, ¿no? Es la excepción. Entonces, aquí Pedro le está escribiendo, ¿no?, a los jóvenes para que no se resistan a la autoridad que estaba sobre ellos, ¿no?, a la autoridad que Dios había establecido, ¿no? Muchas veces los jóvenes tienden a acercar a los ancianos, ¿no?, para consultarle acerca de las cosas, bueno, que sean cosas espirituales o las experiencias que ellos están pasando, ¿no?, las problemáticas que ellos pueden estar viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque reconocen, ¿no?, que ellos han vivido o tienen una vida de más experiencia, y también porque la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia lo dice en Proverbios, por ejemplo, 20:29, Proverbios 20:29, nos dice, ¿no?, que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez, ¿no? La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez. Igualmente en Proverbios también, capítulo 16, versículo 31, también nos habla algo acerca de esto, ¿no? Dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Proverbios 16, 31. Entonces, también en el libro de Levítico el Señor había establecido, ¿no?, que teníamos que honrar a los ancianos, ¿no? En Levítico 19, 32 dice, ¿no?, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás
temor. Yo, Jehová. Entonces, ¿cómo reverenciamos nosotros a nuestro Dios? Mostrando respeto hacia los ancianos, ¿no? Faltar el respeto a los ancianos, una vez más le digo, no, cuando dice ancianos no se está refiriendo a los de edad, no, ancianos de edad, sino a los líderes. Cuando nosotros le faltamos, y Pedro se está refiriendo a los jóvenes, ¿no? Y a nosotros también, ¿no? Cuando nosotros le faltamos el respeto a los líderes, a los que están en autoridad dentro de la iglesia, cuando nosotros le faltamos el respeto a ellos, no los consideramos, le estamos también faltando el respeto a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un orden dentro de la iglesia, ¿no? Si no hay orden, cuando no hay orden, hay anarquía, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, por eso es que Dios ha establecido un orden dentro de la iglesia, ¿no? Y por eso los mayores deben ser honrados y los jóvenes estar sujetos a ellos, ¿no? Continúa el versículo 5 diciendo, ¿no? Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primero se dirige a los jóvenes y después dice, y a todos. O sea, Pedro está hablando a la congregación en general, que todos tenemos que estar, ¿no?, sujetos a los líderes que el Señor ha establecido dentro de la iglesia. Pero nos pide que tenemos que estar revestidos de, ¿qué dice? De humildad. ¿Qué significa que nosotros tenemos que estar revestidos de humildad, hermano? ¿Qué significa la humildad? La humildad es cuando nosotros nos colocamos debajo de una persona, ¿no? Nos colocamos simplemente para servir al otro. Este texto tiene que ver mucho con un esclavo, ¿no?, colocándose el delantal del servicio, ¿no? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Nuestro Señor Jesucristo se puso, ¿no?, delantal, mandil, lo que se quiera, ¿no?, para lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Siendo Él el maestro, ¿no? Les dio una muestra de lo que es servicio, de lo que es humildad, ¿no? Y al primero que le va a lavar los pies a quién, precisamente al que está escribiendo, ¿no?, esta carta, a Pedro. Pero dice, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Pero el Señor le muestra ahí, ¿no?, la humildad, que no tenía que uno creerse superior a otro, ¿no? Por el contrario, la humildad te hace que tú te veas menor que el otro. Ese es ser humilde, ¿no? Entonces nos pide que una de las vestimentas que nosotros como cristianos debemos usar es la humildad, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, la gracia de Dios se concede a los que se humillan delante de Él, ¿no? Y esta verdad lo expresa más directamente, ¿no?, en Proverbios capítulo 3, versículo 34. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Hermanos, el creernos nosotros superiores a alguien, ¿no?, el menospreciar a alguien, no es mostrar humildad, sino soberbia. Y dice, a los soberbios Dios los rechaza. Caso contrario, dice, a los que se muestran humildes, el Señor les da gracia, ¿no? Entonces, en el contexto, Pedro le está diciendo a aquellos de la congregación, ¿no?, que no quieran sujetarse a los ancianos, encontrarán oposición de Dios. ¿Por qué? Porque muestran soberbia. Pero los que se humillan, el Señor le va a dar gracia, ¿no?, y van a encontrar el favor de Dios, ¿no? Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuera tiempo, ¿no? Humillaos pues, dice, pues, este pues, ¿no?, se puede decir que es el enlace entre el versículo 5 y el versículo 6. Nosotros podríamos poner en vez de pues, ¿no?, para poder entender, podríamos poner, así que, o entonces, ¿no?, humillaos, entonces, ¿no?, podríamos también decirlo así, ¿no?, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa estar bajo la poderosa mano de Dios? La poderosa mano de Dios, hermanos, es un símbolo del poder soberano de Dios, ¿no?
Y es una manera de demostrar que Él va a cumplir su voluntad en nosotros, ¿no? Sin importar quién se oponga. Es un llamado a someterse a la voluntad de Dios, es un llamado a abandonar el yo, ¿no? Y recordemos que esto mismo le pasó en varias ocasiones al apóstol Pedro. ¿Recuerdan que en Mateo 16, 21, o en el capítulo 16, a partir del versículo 21, nuestro Señor le comienza a decir que Él tenía que ir a Jerusalén, ¿no? Y que ahí iba a padecer. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, no vayas, no dice que esto no te acontezca, ¿no? Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor Jesús le dice, ¿no? Quítate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí Pedro? Pedro está tratando de impedir que nuestro Señor Jesús vaya a la cruz para la salvación de nosotros, ¿no? Entonces, cuando Pedro se deja llevar por su carne, por sus emociones, sin saberlo, estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, porque el propósito de que nuestro Señor Jesús haya venido y se haya hecho carne era eso, ¿no? Llegar a la cruz para la salvación de todos nosotros, ¿no? Entonces, Jesús, en el versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué está diciéndole ahí? Que muera tu yo, ¿no? Que muera tu yo. Tiene que morir nuestro yo para que nosotros nos podamos someter a la voluntad de Dios. Dice, y tome su cruz y síganme, ¿no? Entonces, tenemos que someternos nosotros a la voluntad de Dios, hermanos. Tenemos que aprender a humillarnos. Pedro era de un carácter fuerte, ¿no? Pedro era orgulloso. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús es arrestado? ¿Qué es lo que hace Pedro? Cuando ve que lo están arrestando a su maestro, saca su espada, ¿no? Y le vuela la oreja a uno de los alguaciles, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dice? Pedro, yo necesito que me defienda, porque si yo quisiera, ¿no? Una legión de ángeles vendrían y me defenderían, ¿no? Pero Pedro ahí, ¿no? Queriendo hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, ¿no? Hermano, entonces tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Aprendernos a someternos a la voluntad de Dios, aún en el sufrimiento, en la enfermedad, en la persecución, como estaba pasando aquí en este contexto, cuando no todo va bien, cuando no entiendes por qué sucede así las cosas, cuando pareciera que Dios no te está oyendo, ¿no? Tú estás orando, estás clamando y pareciera que el Señor no te escucha porque no llega la respuesta. O de repente la respuesta ya llegó y tú no has oído, ¿no? Tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios, aunque tú no lo entiendas. Como decía Job, ¿no? ¿Qué decía Job? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? O sea, ¿recibiremos solamente las bendiciones de parte de Dios y cuando viene problemas, uy, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Job decía eso, ¿no? Entonces, este es un llamado, hermanos, a descansar en la total y absoluta voluntad de Dios, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios? Ahí lo dice, ¿no? Porque en su momento, hermanos, dice ahí en el versículo 6, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, ¿no? Sí, hermanos, va a llegar el tiempo, ¿no?, en que nosotros vamos a ser exaltados. Aquel que ha sufrido por el Evangelio de Cristo, aquel que ha sido leal a Cristo, en su momento va a ser exaltado. Caso contrario, dice en Lucas 14, 11, dice, ¿no? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, recordemos que nosotros por aquí estamos de paso, ¿no? Pedro también lo dice, nosotros somos peregrinos, ¿no? Peregrinos. Y Dios mismo, hermano, en su momento, Él nos va a exaltar, ¿no? ¿Y cuál es la exaltación que nosotros vamos a recibir? Dice Pedro, la salvación, la vida eterna, ¿no?, con Dios. Si nosotros, hermanos, meditáramos en estas promesas, en estas verdades, cualquier situación difícil, cualquier problema, cualquier dificultad que estemos pasando, se nos hará insignificante, ¿no? Porque la promesa que tenemos es mayor que cualquier dificultad, que cualquier persecución, como cristianos pudiésemos estar viviendo, ¿no? Porque nuestra mejor vida, hermanos, está por venir. Todo lo que pasemos aquí
es pasajero, pasará, hermanos, tengan fe. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad, la primera parte del versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pedro sabía, ¿no?, que la iglesia, al ser perseguida, iba a enfrentar ansiedad. Tal vez las cosas cotidianas que nosotros podíamos hacerlo, como de repente ir al mercado, ir al parque o salir a la puerta, para ellos era un peligro. Porque por hacer eso podían ser capturados, muertos, llevados, ¿no?, al Coliseo Romano y ahí ser sacrificados, ¿no? Para ellos, cosas que para nosotros que son cosas normales, para ellos era correr peligro. Y esto podía echar sobre ellos, ¿no?, ansiedad, ¿no? Pero Pedro le dice, no, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando dice sobre Él, ¿sobre quién se refiere? Sobre Cristo, ¿verdad? Sobre Cristo. La palabra echar significa aquí poner sobre algo, despojarse de algo. Así como nosotros, mejor dicho, poner sobre algo, despojarse de algo, pero diariamente, así como nosotros nos cambiamos, ¿no?, nuestra vestimenta diariamente, ¿no?, así también nosotros tenemos que despojarnos de nuestras ansiedades diariamente, porque diariamente nos angustiamos. Viene ansiedad en nuestras vidas por las cosas que podamos estar pasando cada uno de nosotros, más aún los que estaban aquí, ¿no?, a los que era dirigida esta carta, producto de la persecución. Entonces, él le dice que diariamente deberían echar sus ansiedades sobre Cristo, ¿no? Un cristiano, hermanos, debe echar sus angustias sobre Cristo. Un cristiano no debe vivir ansioso ni vivir estresado, ¿no? Si lo hace es porque está queriendo vivir dependiendo de Él y no dependiendo de Dios, ¿no? Aquel que, no digo que no va a venir ansiedad en nuestras vidas, va a venir ansiedad en nuestras vidas, pero esas ansiedades tenemos que ponerla en Cristo, ¿no? ¿Qué decía Él, no? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dicen que yo los ayudaré, ¿verdad? Así decía el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Él tiene cuidado de nosotros, esa es la segunda parte del versículo 7, ¿no? Dios no es indiferente, hermano, a nuestro sufrimiento. Nunca creamos eso. No, a Dios no le interesa lo que me está pasando. Mira, porque si no, ya hace rato me hubiese ayudado. No dice que Él escucha nuestras oraciones. Mira, yo estoy clamando y mira, sigue mi problema. Mi hijo sigue mal. Mi esposo no tiene trabajo. Tengo dificultades con mis hijos. No, Dios no escucha. No, hermanos. Dios no es indiferente a tu sufrimiento, a tu angustia. A Él le importa cada detalle de tu vida, ¿no? Y lo que Pedro está intentando aquí, según el contexto de este pasaje, era inyectar ánimo, aliente a los creyentes que estaban siendo perseguidos, ¿no? Y seguramente cuando ellos leyeran esto, se llenaron, pues, ¿no?, de esa esperanza, que era el propósito por el cual Pedro les está escribiendo, ¿no? Porque Pablo también decía, ¿no?, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? El salmista también decía en 121, versículo 4, dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ese es nuestro Dios, hermano. Dios tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de lo que está sucediendo en tu vida. Si estás tú viviendo angustia, estás deprimido, escucha esto. Él tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti y eso debería ser, hermano, suficiente para que el creyente no vive en ansiedad, ¿no? No debería vivir ningún creyente con ansiedad dentro de la iglesia, ¿no? Porque tenemos a un Dios que cuida de nosotros. Versículo 8 y 9 dice, ¿no? Sed sobrios y velad porque sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El versículo 8 inicia diciendo, sed sobrios y velad. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que nosotros estamos en una guerra espiritual, no? Estamos en una guerra espiritual, ¿no? Y como soldados que somos, no podemos estar desanimados, angustiados. ¿Por qué?
Porque vamos a perder el enfoque, ¿no? De que estamos en una guerra. Y esto es muy peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque quitamos la mirada al enemigo. Imagínense pues que alguien está en una guerra y el enemigo está adelante, ¿no? Primero está todo atento, ¿no?, a lo que hace el enemigo si va a venir a atacarlo, y en uno de ellos pues ya se relajan, ¿no?, y dan la espalda y se ponen a hacer otra cosa, le dan opción a que el enemigo venga y los ataque, ¿no? Pedro sabía que los creyentes bajo tribulación estaban propensos a bajar la guardia y a enfocarse en ellos mismos, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando vienen problemas, situaciones, tribulaciones en nuestra vida, tendemos a victimizarnos, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿No? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Y etcétera, ¿no? Entonces Pedro, sabiendo esto, le da 2 mandatos, ¿no?, guiados por el Espíritu Santo a los creyentes. Le dice, ¿no?, sed sobrios y velad. ¿Qué significa ser sobrios? Ser sobrios es estar en absoluto control de sí mismo, ¿no?, que no es controlado por nada externo, sino que todos sus sentidos, ¿no?, está con sus 5 sentidos atentos, ¿no?, tiene dominio propio bajo cualquier circunstancia, ¿no? Ser sobrio también es estar viendo nuestras propias debilidades, por dónde podría atacar el enemigo, ¿no? El apóstol Pedro ya usa esta misma palabra, ¿no?, en el capítulo 1, versículo 13 de esta misma carta. Esta misma palabra lo usa, ¿no? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad, ¿no?, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y la otra palabra que dice velad se refiere a estar atento, vigilante, despierto, en todo tiempo, con los ojos abiertos, cuidando. Entonces Pedro le dice, no, sed sobrio y velad, ¿no? Y también esta palabra lo usa en el mismo capítulo, en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 7, cuando dice, ¿no?, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, hermanos, Pedro nos insta a cada uno de nosotros que debemos ser sobrios y estar atentos, ¿no? ¿A través de qué? De la oración. ¿Por qué lo decía Pedro eso? Porque Pedro había experimentado algo así, ¿no? ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesús va con Pedro, Juan y Jacobo a orar, ¿no? Y el Señor le dice, quédense ustedes, a los 3 le dice, ¿no?, quédense ustedes aquí, que yo voy a orar y ustedes quédense velad aquí, ¿no? Cuando el Señor regresa, ¿qué encuentra a Pedro y a ellos, a los 3 que habían viajado? ¿Cómo los encuentra? Durmiendo, ¿no? Y por 3 veces pasó lo mismo, ¿no? Nuestro Señor Jesús a la 3ª vez le dice, Pedro, especialmente a Pedro, dice, Pedro, ¿no has podido velar 1 hora? ¿No has podido velar 1 hora? Le dice, ¿no? Dice, ¿no? Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orar, le dice, ¿no? Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A Pedro le estaba diciendo así, ¿no? Velad y orar, lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Y por qué le dice así? Porque ahí en el versículo 8 al final le dice, ¿no?, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos un enemigo que está constantemente buscando qué hacernos caer, ¿no? Él está también delante del trono, dice, ¿no?, acusándonos, difamándonos, mostrando nuestra culpa, ¿no? Nos delata de manera maliciosa, ¿no?, cuando caemos, ¿no? Cuando pedimos perdón por algo que hemos hecho y nuevamente lo hacemos, ahí está el diablo, ¿no?, delante diciendo, ¿no?, ahí está, no decía que no lo iba a volver a hacer y vuelta ha caído. Pero ¿quién también está ahí? Nuestro abogado, ¿no? Jesús, ahí diciendo, no, yo ya pagué por él. Mi justicia es suficiente, ¿no? Ahí también está él defendiéndonos, ¿no? Entonces, Pedro ilustra al adversario como un león rugiente, ¿no? Aquí es el adversario el diablo, ¿no? Lo muestra como, no es que es un león,
sino lo muestra como un león rugiente, en la figura de un león. En National Geographic, esos documentales que dan, dice que el león, aparte, ¿no?, de tener una fuerza grande, poderosas garras, ¿no?, de ser un animal muy, muy fuerte, la mayor arma que tiene, dice, es su rugido. Cuando él ruge, ¿no?, y está cerca de la presa, dice que cuando él lanza su rugido, que es tan poderoso, al animal, a su presa, dice que lo aturde, no sabe para qué hacer la presa, ¿no? Entonces cae fácilmente, ¿no? Así dice que es el enemigo con nosotros, ¿no? ¿Qué le pasó a Pedro por no velar y orar? Después de ese momento que le habla nuestro Señor Jesús, horas más tarde, cuando nuestro Señor Jesús es arrestado y llevado a la casa del sumo sacerdote, ¿no?, en el patio, el león rugiente que está, ¿no?, dando vueltas buscando a quien devorar, lo encuentra a Pedro, que no había orado ni velado, débil, temoroso, ¿no? Y usa a una de las sirvientas del sumo sacerdote, le dice, ¿que tú no eres uno de los discípulos del Señor, uno de los discípulos de Jesús? ¿Y él qué hace? Lo impensado, ¿no? Negar a su Señor. ¿Y lo niega una vez? No, 3 veces. ¿Por qué? Porque no había velado ni orado, estaba débil. Por eso el Señor le dice, ¿no? Mejor dicho, por eso el Señor le dijo, ¿no? Tienes que velar y orar. Y así también nosotros, hermanos. Si no oramos ni velamos, ¿no? Cuando el león, ¿no?, ahora hay otro león, ¿no?, cuando el león venga a atacarnos, nos va a encontrar así, hermano, ¿no?, débiles, y vamos a ser presa fácil del enemigo, ¿no? Presa fácil del enemigo, hermano. ¿Y cómo tenemos que estar también? Dice el versículo 9, atentos y sobrios y alertas, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? Resistir firmes en la fe. En Santiago 4:7 también dice algo parecido, ¿no? El apóstol Santiago dice, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Hermanos, cuando usted resiste al diablo, ¿no?, el que no le da entrada por ningún lado, dice, él huirá, ¿no? Es decir, no te dejas llevar por el dolor, por el sufrimiento, por las circunstancias, por las emociones, por los deseos de la carne, por las tentaciones del enemigo, por las falsas doctrinas, ¿no? Sino que estás firmes resistiendo en la fe. Resistiendo, dice aquí, en la fe. Esta frase, en la fe, nos exhorta, hermanos, a no confiar en nosotros mismos, sino depender de quién, en quién nosotros tenemos fe, en Cristo, ¿verdad? En Cristo y en sus promesas que nosotros encontramos en el Evangelio, ¿no? Aquel que pone su confianza en sí mismo, hermanos, terminará derrumbado, pero aquel que pone su confianza en Cristo, ¿no?, dice ahí también, será exaltado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que poner nuestra confianza en Cristo? Por lo que dice en Efesios 6:14. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, ¿no? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el 16 dice, ¿no? Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y termina el versículo 9 diciendo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, hermano, lo que usted esté pasando, el sufrimiento que usted esté viviendo no es exclusivo de usted. Por eso no debe decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Pensando que usted nomás es el que sufre, pensando que usted nomás es el que puede estar pasando padecimientos. No, hermanos, no es exclusivo de usted. Todos los que están en unión con Cristo sufrirán como un cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Por no ir con la corriente de este mundo, con sus modas, filosofías, falsas doctrinas y todo el sistema corrupto en el cual nosotros vivimos, ¿no? Filipenses 1:29 nos dice una gran verdad, ¿no? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, debe ser todo un honor
o debe ser considerado un honor, un privilegio, padecer por Cristo, ¿no? Padecer por su evangelio. Debe ser considerado un honor, hermano. Si no estás padeciendo, si no estás siendo vituperado, burlado por lo que crees, a lo mejor no estás compartiendo el verdadero evangelio. A lo mejor estás compartiendo un evangelio diluido, un evangelio que no molesta a los demás. Porque si tú compartes el verdadero evangelio, vas a ser perseguido, vas a ser insultado, ¿no? La gente te va a aborrecer porque estás confrontándolo con el evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangelio, el verdadero evangelio, redarguye, reprende, exhorta, ¿no? Cuando es predicado correctamente. Cuando el evangelio es predicado correctamente va a suceder dos cosas. O vas a ser rechazado y odiado, o en la persona va a producir un quebrantamiento, un arrepentimiento. Una de dos cosas puede suceder a quien tú compartes el verdadero evangelio. O te rechaza o se quebranta. Pero si no te rechaza ni se quebranta, entonces no estamos compartiendo el verdadero evangelio, no está sucediendo nada en la persona. Entonces tenemos que ver qué clase de evangelio estamos predicando. Si nosotros vivimos, hermanos, conforme a la palabra de Dios en estos tiempos, ¿no? En esta sociedad, nos va a tomar, mejor dicho, ¿no? Cuando nosotros nos oponemos a estos tiempos, ¿no? Cuando vamos en contra de las corrientes de este mundo, cuando vamos en contra del aborto, del feminismo extremo, de las falsas doctrinas, de las religiones, de las filosofías humanas, ¿no? Y todo lo que se levante en contra de la palabra de Dios, esto va a traer persecución a nuestras vidas, en cualquier parte del mundo. Nos van a decir que somos intolerantes, faltas de amor, ¿no? Que causamos divisiones, que somos el problema de la sociedad, y por causa de ello van a venir sufrimientos, persecuciones. Y la pregunta sería, ¿no? ¿Estás viviendo un evangelio que incomoda a los que están a tu alrededor? ¿Estás viviendo un evangelio que incomoda a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia? ¿Estás viviendo un verdadero evangelio? ¿Un evangelio que muestra a Cristo? Hagámonos esa pregunta, hermano. Si no estoy siendo vituperado, perseguido, ¿estoy compartiendo el verdadero evangelio? Si cuando llego a mi trabajo, todos me dicen, ¡ay, llegó el hermanito! Todos contentos. Pero si algunos que la has compartido, ¿no? Y tiene que decir, uy, ahí viene, que nada quiere que yo haga. Todo me dice que está mal, porque así dice el Señor, dice Él. Un pastor decía, ¿no? Y yo me quedo con esto, y es muy cierto, ¿no? Un pastor decía lo siguiente, ¿no? No somos el caramelo que le gusta a las personas, ¿no? Usted se ha hecho un caramelo, no está ahí diluyéndolo, chupando, no quiere que se acabe, ¿no? Porque está rico, ¿no? No somos ese caramelo. Dice que nosotros somos un puñado de sal que porque somos sal de la tierra, somos como un puñado de sal que te echas en tu boca y que tú lo quieres chupar y tragar. No, ¿tú qué cosa quieres hacerlo? Escupirlo, ¿no? ¿Qué tipo de evangelio estamos llevando? ¿Ese evangelio que es un caramelito, ¿no? Que a todos les gusta, o ese evangelio que cuando llega a su boca lo quiere rechazar? Hagámonos esa pregunta. Amén. Vamos a leer, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por esta exhortación que nos has hecho en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinarnos qué clase de evangelio estamos predicando, Señor. A nadie le gusta ser perseguido, a nadie le gusta sufrir, Señor. A nadie le gusta ser vituperado. Pero, Señor, si somos perseguidos por causa tuya, Señor, tomémoslos como una honra, Señor. El ser perseguido por ti, por predicar tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir en verdad, Señor, el evangelio, Señor, que cambia y que transforma a las personas. No un evangelio, Señor, diluido, que no confronta al pecador, que no confronta, Señor, al hombre con su pecado, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también, Señor, a poder enfrentar las corrientes de este mundo, Señor.
a no acomodarnos, Señor, a este mundo, sino a ir en contra de ellos, Señor. Pero buscando, Señor, no estar confrontados, Señor, sino animar a los que no te conocen, Señor, a que vengan a este camino, Señor, al cual tú, Señor, nos has llamado. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus santas y benditas manos, Señor. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.